¿Bien? Pues sí, ¡Ey! sí, se te Vale. oye perfecto. Perfecto, adelante. Pues nada. Nada, queríamos empezar con una pregunta un poco general. Queríamos empezar con quién es Tonki. Bueno, Tonki es un músico de Madrid que desde niño estaba obsesionado con la música. Cuando tenía 12 años ya quería ser de un grupo, porque me regalaron una guitarra española que era muy mala, era de decoración. Prácticamente no se podía tocar, pero a mí me parecía que era un instrumento. Y entonces yo estaba loco con Beatles y Rolling Stone, pero principalmente Beatles. Siempre me gustó oír la radio y demás. Pero ya con 12 años, que era el momento muy grande de Beatles, pues yo quería emular todas aquellas canciones y ya te digo, me regalaron una guitarra y empecé a sin saber poner acordes, a montar canciones y a querer hacer voces. Y con el tiempo, bueno, aquella afición que me gustaba más que nada se fue convirtiendo en algo ya completamente pasional y compulsivo. Yo ya no podía hacer otra cosa que pensar en aprender a tocar y aprender los primeros acordes. Luego ya me hice con otra guitarra, poco después. Y lo mejor que se me podía regalar era un disco de Beatles o de cualquier grupito de la época de los 60. Estamos hablando de los 60 entonces. Sí, mediados de los 60. Vamos a poner un punto de referencia. Sí, 65, si no... 67. Pues 12, 14 años. Entonces... Entonces músico autodidacta. Tonki. Sí, completamente. Ningún tipo de formación. No, hasta llegado un momento donde ya encontré limitaciones y sí tomé un poco de método con músicos mejores y tal. Muy poco. Porque yo tengo tendencia a la formación. Es una cosa que he aprendido idiomas yo solo. He aprendido a cocinar prácticamente yo solo. Y no había tutoriales. Ahora hubiera sido tremendo. Ahora hablaría 7 u 8 idiomas. Sí. Porque solo había que echar un vistazo. Y entonces, bueno, pues a base de eso empecé a dedicarme y hasta que no conseguí mis primeros compañeros para montar grupos y todo eso, pues y terminé entrando en la música negra a base de oír a Rolling Stones y a Hendrix y a todos estos grupos que eran, y así fue llegando a lo que ha sido mi línea de músico de blues. ¿Y cómo empezaste a tocar en sitios? ¿Cómo fueron los inicios? Y ya para hilarlo también con la formación de la Tonki Blues Band. Bueno, pues es una muy buena pregunta porque era un momento muy coyuntural, era un punto decisivo entre que empezaba a haber circuito y tenías algunos sitios donde poder empezar a proyectarte, porque hasta esa época tú solo tenías dos extremos: o estabas en tu casa o en la casa de tus padres, en tu cuarto, con una guitarra acústica, hecho un loco de la música y un aficionado, o ya eras guitarra de Miguel Ríos o de... Sí. No había un punto intermedio de clubs, un circuito de... No había... Sí. No. Lo que ahora los chicos tienen, que en su barrio ya pueden en cualquier momento encontrar un escenario con instrumentos, aquí da lo mismo, en su propio... No, eso nada. Eso era algo que tú ibas entrando en un circuito profesional, demostrabas que ya empezaban a llamarte y entrabas en una especie de escalón ya profesional, pero no un intermedio ni de debutantes ni de principiantes, eso no existía. Entonces tuve la suerte de estar en el momento exacto, en el sitio exacto. Pero tú eres uno de los grandes pioneros del blues en España. Pues ahí va, y es que eso se confirma porque, bueno, tuve la suerte de estar en ese sitio, que era esta ciudad, que tiene esta actividad tan grande, tan fiestera, tanta noche, que eso dio posibilidad a muchísimo circuito, pero también en un momento exacto en el que empezaban los pubs, las asociaciones de vecinos, las fiestas de barrio, donde tú podías contratarte
sin manager y sin ser famoso. Como antes. Antes tenías que pasar por una oficina y como que en el teatro tal o en las fiestas de... No, eso era un manager y tal. ¿Estos quién son? No les conocía a nadie, eso no tocaban. Entonces, ¿qué pasó? Pues que tuve la suerte de que fue una eclosión como una ola de surf y yo estaba arriba. Y eso fue fabuloso, porque eso me permitió enseguida entrar en un circuito. ¿Cuándo exactamente formaste la Tonky Blues Band? La Tonky Blues Band yo la formé en 1984. Pero ya antes había tenido conatos de bandas de blues, que me era muy difícil encontrar músicos de blues, porque acabamos de estar saliendo de la movida. Había un pop, había un... Sí, un rock, era un momento de mucho rock heavy, 80s, y de mucho pop. Sí. Sí, de aquella Lo que se época. asocia típicamente con el Con momento. esa época. Entonces, en aquel momento, decir que eras músico de blues quedaba como muy subterráneo, quedaba algo como fuera del circuito, que sí, que había gente seguidora, pero no estaba en la línea comercial de nada. yeah. ¿Qué pasó? Pues que en el momento en que empezaron a ver esa música en los clubs, los del rock les gustaba, los del jazz les gustaba, y luego estaba la gente del blues y hasta los del pop. ¿Por qué? Porque es música madre que tenía esos riffs y esos ritmos negros que ellos encontraban contagiosos, aunque no fuera tu estilo. Entonces eso tenía muchas ventajas, abarcaba muchísimas influencias musicales por ser música madre. Segundo, no era música estridente excesivamente en cuanto a montaje de sonido y demás. Y entonces los pequeños locales encontraron en el blues una música que podían permitirse fácilmente. No como el rock, que en el momento en que empezara aquello a pegar fuerte, pues ya había locales que no podían permitirse. Lapsus, un momento. Estoy con ganas de... Los primeros bares de blues. Sí, es que Estabas contando la historia de ese cómo... punto es muy importante. Ahí tengo mucho que contar, pero bueno, no puedo extenderme infinitamente. Pero así, a grosso modo y compactando, fue el momento de la transición, el momento en que ya empezó un poco, ya sabes, finales de los 70, primeros 80. Cualquier esquina había bares que eran este cuadro. Sí. Bueno, pues ahí estaba la barra, aquí hay una mesita, bueno, ya te ponían ahí. Daba lo mismo el pueblo de Vallecas, Entrevía, que en la Plaza de Castilla, que me daba lo mismo. Todos los días. Y el lunes, martes, miércoles, oye, venir, oye, me gusta mucho. Gente que se te acercaba. No era como ahora las redes. Oye, tú, dame tu número, que te voy a llamar. Y te tenían que llamar a casa de tus padres a la hora de comer. Y si no te encontraban ya... Bueno, pues llámale mañana, que no era tan inmediato como ahora que todo. Es instantáneo, sí, ya, día 12, va. Y con todo nos proponían continuamente actuaciones. Entonces, pues fue una suerte, porque fue todo a favor para que empezara aquello fuerte. ¿Y la formación concreta de la banda, de la Tonky Blues Band, cómo surgió? No puse ni un solo anuncio. Nos fui conociendo en pubs. Yo tocaba así un poco libremente, y si yo veía un músico que me gustaba, le comentaba, oye, ya ni le hablaba de quién sentar una banda, no contaba nada. Oye, tengo un bolo el día 12, música negra. B.B. King, Johnny Hooker. Bueno, sí. Ya está. Esa era la banda. Vale, muy bien. O sea, que surgió de manera espontánea. Muy espontánea y nada de muy premeditado de vamos a hablar de un proyecto. ¿Qué proyecto? Mañana cobras tanto. Copas y vienes con tu hombre y nos vemos allí en la calle. Vale. ¿Y cómo fue entonces de este proyecto así espontáneo de tocar en sitios allá acabar grabando un disco? Pues de una forma absolutamente natural. Era el día a día, continuamente metiéndonos en locales y aparecían pubs y pequeños bares en cualquier sitio. Y llegó un momento en que
incluso ya el Colegio San Juan Evangelista, que era un sitio donde, en la universidad, donde había una especie de club de música, que lo habían organizado los estudiantes y tal, un club universitario que costeaba actuaciones de músicos de blues, les gustaba el blues y el jazz. Cuando ellos ya empezaron a caer en bares donde habían hablado de mí o lo que fuera, pues todas las cosas tenían mucha repercusión. Al no haber tanto, sí, claro, que había, pero no era la locura de ahora. claro. Que una sobreinformación tapa otra y te abrumas. Entonces, a nada que se habían enterado que estábamos a lo mejor en un local, pues ya iban hablando, oye, hay una banda, ¿los has visto? Tal. Se llaman Talking Bluesmen. Hacen blues, ¿no? Pues vamos a hablarles, y nos venían muchas veces a contarnos ellos mismos. Oye, ¿queréis hacer la primera parte de un negro de Chicago que va a venir? Que se llama Buster Benton o Johnny Copeland. ¿Qué? Sí, yo tengo los discos de ese tío. Y ahí nos ponían. Entonces, de ahí, el promotor, que muchas veces nos vio en esas mismas primeras partes, que había venido de la mano de algún estudiante, llegaba a nosotros ese promotor y nos decía, oye, me ha gustado, yo voy a traer a un americano de Chicago y quiero que lo acompañéis. Y entonces fue un paso más profesional, y otro, que luego dio paso a grabar un disco y a empezar a ser considerado por organizadores de fuera de Madrid, que ya nos llevaban a tocar. Nos llevaban a tocar pues, a 40 lados. Sí. Ahora en Andalucía festivales, en Galicia, en Valencia y en todas partes. Y esos pasos a la profesionalidad llevaron hasta colaboraciones sonadas como, por ejemplo, la de Mick Taylor, que llegasteis a grabar, sí, un álbum. Claro que sí, pero bueno, eso fue de una forma aparte, porque eso fue cuando yo estaba en Nueva York, en 1988. Que yo estaba allí en contacto con unos músicos de blues que me habían dado unos músicos franceses. Oye, si vas a Nueva York, habla con estos. Se llama Robert Ross y John Campbell, que eran dos músicos. Y entonces ellos me dijeron, vamos a ir a ver a Mick Taylor, que está tocando en un club que está en la calle 14 con la segunda avenida de Manhattan, en el centro de Nueva York. Está Mick Taylor, el guitarrista de los Rolling Stones. La cabeza me hizo porque eso era para mí una leyenda, no sé, fue el mejor guitarrista que tuvieron los Stones. Yo me compré la misma guitarra que llevaba él en el disco de Get Your Jaja Sound, que está colgando en el burro, en el que Charlie Watts está saltando y exacto. Bueno, vi que yo era un fan de él, absolutamente. Fanático absoluto, porque tocaba el slide, que a mí me gusta mucho. Y me fijaba mucho en todo lo que hacía con los Stones y tal. Y entonces dije yo, ¿en serio? Vamos a ir a verle. Se llamaba Lone Star Café. Calle 14, un sitio precioso. Hacía una esquina con una especie de iguana encima, de metal y tal. Y, en New York, Mick Taylor, y dije yo, aquello, o sea, vi el concierto, no estaba tocando él de cabeza de cartel, estaba tocando Long John Baldry. Sí. Long John Baldry era un músico de los años 60, inglés, que luego emigró a Estados Unidos, y él tenía como invitado especial a Mick Taylor, entonces yo fui por Mick Taylor. Acabó el concierto y ya con mis amigos, que conocían a algunos de los músicos que habían tocado, yo fui directo a él. Hi, I'm Tonky from Madrid, Spain. I'm blues musician, ya directamente. Sí. Empecé a hablar con ellos, porque se habían separado así en una especie de lateral del bar, y así empezamos a hablar. Y le dije, tengo muchas ganas
de hacer algo contigo en España y si a ti te gustaría venir y yo les expliqué que tenía una banda de blues. Le dio la tarjeta de su manager y ya fue pi. Me ayudaron un poco aquellos músicos americanos que había allí. Sí. Sí. Así que bueno, pues mira, sorpresas de cosas que pasan así de vez en cuando por delante. Así fue fantástico y hemos tenido una muchísima colaboración en festivales. Yo le he traído aquí a tocar a grandes festivales en Sí. España, Sí. a Cazorla, a Guecho, Sí. grandes. Cantidades que hoy parece, y en aquella época era lo que... Sí. Sí, Se tomó lo que fuera. todo eso, sí. ¿Cuál es el sitio más grande en el que has tocado? Pues yo creo que el Confest, un festival que se llama en Columbus, Ohio. He tocado 2 veces en ese festival. Columbus, Ohio es una ciudad del Midwest en Estados Unidos muy activa y hace un festival en un parque en el que puede haber, no sé, 70.000 personas. Pero claro, no solo mirando a tu escenario, sino que están pasando al fondo por toda una serie de mercaditos, eventos que se producen detrás en un parque enorme. Luego también he tocado en festivales grandes, como el Creekside, también en Estados Unidos. He tocado el festival de Blues sur Seine, Sí. el blues sobre el Sena, Blues sur Seine, que es festivales en España, por supuesto, Hondarribia. Muchísima gente, pero no te puedo cuantificar cuánta, pero eran Gente. escenarios muy grandes. Gente. Bueno, y... Bueno, te queríamos preguntar también un poco Sí. ¿por qué crees que de un tiempo a esta parte, a lo mejor desde los 80 hasta el día de hoy, las grandes discográficas no han hecho por darle la oportunidad a una música, a un género como el blues? Hombre, el blues lo que pasa es que es una música que siempre ha sido de fanáticos de la música de raíz, con esa especie de filosofía del negro americano, de que su música era un modo de lucha, de reclamo social y entonces, bueno, siempre ha estado por debajo de la línea comercial. Han intentado modificarla muchísimas veces, han intentado comercializarla, han intentado producciones modernas con baterías que no le iban y con sonidos que... Pero ese estilo siempre estaba basado en los aficionados puristas. Entonces esos puristas no estaban dispuestos a ceder fácilmente a ese mercado que movía el pop o que movía el rock. A mí me encanta que eso haya pasado, porque se hubiera desvirtuado muchísimo como ha pasado con el rock. Sí. El rock and roll pasó a rock y ahora es cualquier cosa. Yo, en fin, he visto una evolución que no me convence. Pero bueno, esa es mi opinión. Y con el blues no ha pasado porque se ha mantenido fiel un poco a sus raíces y no ha pasado de esa línea comercial que tiene un gran mercado, Sí. que tiene muchos festivales, clubs, revistas, seguidores, emisoras, muchísimo. Mi bibliografía se escribe muchísimo sobre todas estas estrellas negras que tenían una vida dura y que marcaron muchísimo a todos los músicos blancos con sus vivencias fuertes y en una situación de segregación y de maltrato a todos los niveles, mal pagados,
viajando de cualquier manera para hacer sus actuaciones. Sí. Entonces es todo un modelo novelesco en el que puedes escribir sin límite, porque tomaban trenes sin billete, llegaban borrachos o tarde, pero la gente estaba esperándolos y Sí. no sé, era una informalidad, era ir contra las normas de lo que es una situación Sí, no se adaptaban a ese adaptada a modus todo. operandi comercial. Correcto. Entonces hay toda una leyenda y toda una admiración por todo ese entorno que se ha sabido mantener vivo sin haberse vendido. Sí. Y es por eso que las grandes discográficas, que ha habido grandes que han editado sellos de catálogos de blues, Sí. Atlantic, Chess, Sí. Claro. muchísimas. Tú puedes ver discos de blues en las más grandes sellos de música de blues, pero no proyectados como sus mismos artistas de otros estilos más comerciales. Solo ponían como un fondo de catálogo donde había que también editar cosas para un cierto tipo de público. Así que yo creo, a tu pregunta, que por qué crees que las compañías, porque han visto que no era tan manejable como otros estilos, donde una estrellita blanca o una niña mona o un grupito de guapos blanquitos daban una imagen o hacían un show que el negro no estaba dispuesto a hacer, o lo hacía como él quería. Sí. Yeah. Bueno, pasándose un poco a tu situación personal, de más en lo actual, me gustaría que nos describieras un poco cómo es la escena musical actual en Madrid y basándote en ti, en los sitios en los que tocas de hace un par de años, hablando de, pues, por ejemplo, 5 años, de los últimos 5 años. Bueno, Madrid es una ciudad muy cambiante, pero siempre mantiene un nivel de actividad sorprendente. Madrid es mucho más famosa en cuanto a circuito de música y actividad de músicos de lo que nos pensamos. Yo he hecho venir a muchísimos de Alemania, Francia, Italia. Y todos se sorprenden con la cantidad de locales que había y todo eso, sobre todo, antes de todo esto. Sí. Sobre ahora, decir de qué hablamos. Ahora Entonces, iremos a eso, pero antes primero... de todo esto. Entonces, claro, ellos consideraban que es una ciudad que no tenía fondo, que siempre había un sitio donde poder hacer una actuación. Entonces, yo lo que veo es que ha habido épocas un poco mejores que ahora y demás, pero siempre ha habido una dinámica para que un músico pudiera tener actividad. Sí. Entonces, antes de la pandemia, en esta situación prepandémica, los músicos eran capaces de ganarse la vida solamente a través de la música, a través de los directos, a través de los conciertos. Vamos a ver, eso tiene un matiz. Sí, los más profesionales, los más competentes, los que llamaban la atención, los que quedaban muy bien por su nivel musical. Claro, decir soy músico, monto un grupito y voy a ganarme la vida con eso, pero eso tiene su matiz, como comprenderás y entenderás. Sí. Tienes que tener una capacidad de atraer a la gente que te contrata, a los seguidores que van a preguntar dónde tocas y una serie de cosas, pero no porque tengas que vivir de los 4, 10 o 15 amigos que van a ver, pues tú de eso no puedes vivir. Tienes que ser competente musicalmente. Tienes que demostrar que llamas la atención y que te van a seguir. Y que los locales les va a interesar ponerte en su escenario porque van a venir a verte.
y porque vas a dar un buen espectáculo. Entonces, ganarse la vida es un poco un conjunto de una serie de cosas. Sí. No solo me dedico a esto, pero efectivamente imagino que tú más bien te refieres a eso, a los músicos que sí, que hagan su trabajo bien, que tengan un nivel competitivo y que Claro. entonces sí, yo diría que sí ha podido ser muchos años y mucho tiempo. Ahora no lo es tanto porque es un poquito más difícil, pero ha habido muchísima gente que ha podido funcionar y de hecho ahí están gente que lleva una trayectoria muy larga. ¿Pero crees que todos los buenos se ganan la vida? Pues si fallan por algo que pudiera no ser musical, porque al decir buenos, decimos buenos musicalmente, Claro. pero pueden ser malos en otros aspectos. ¿Por qué? No se saben contratar. No, hay un montón de factores, está clarísimo. Se beben todo el bar, Totalmente. llegan tarde, son informales o se les olvidan cosas y tal, y entonces llega y, oye, qué bien toca, qué pianista, tío, es fabuloso. Sí. Pero una hora después, atrevido borracho, bueno, déjale ya, le llamaremos. ¿Qué pasa? Si es muy bueno, no funciona. Ya están ahí todos esos otros puntos de los que me estás preguntando. Sí. Entonces, es delicado ese tema. Pero claro, o sea, por lo que me cuentas, parece que en todos estos circuitos es el músico el que tiene que ir detrás y hacer mucha labor de ir buscándose la vida, cuando quizás en otros trabajos, en otras disciplinas, no es del todo así, está más formalizado y parece que, bueno, pues... No te creas, o sea, hay músicos que no dan un palo al agua y su manager les mueve todo. Claro. Por lo que se han caído en manos de una estructura en la que se lo ponen, es un producto que alguien se lo va a vender y demás. Luego está el autogestionario, el que gestiona su propio trabajo y a base de moverse él en los medios que pueda, termina sacando rendimiento a su actividad. Contratándose, llamando a festivales, mandando discos, visitando emisoras, tal. ¿Por qué? Bueno, pues a lo mejor no es tan apetitoso ese producto como lo pudiera ser un grupito de 3 chicos jóvenes con muy buena imagen, que ya el manager dice, esto los voy a poner arriba. Sí. En cambio, este otro, que pudiera ser un músico muy competente, buena voz, buen músico en cuanto a escenario, show, la lía bien en las actuaciones, pero a lo mejor no es tan atractivo como producto. Solo para en los oídos la música ya no es. Antes sí, claro. Ahora tiene que entrar por los ojos. Entonces, pues a lo mejor el tío no se viste bien, está dejado, está gordo, qué voz tiene, es estupendo, pero eso el manager dice, no me interesa. Habría que refundirlo otra vez, pero con esa misma voz. Es así de crudo como lo cuento y ya está. Entonces, la pregunta exacta era si todo si los músicos antes de la pandemia, los músicos que tienen ese talento podían ganarse la vida. No, pero tú has tenido un matiz con una pregunta que sí, los buenos. Los buenos. Sí, los buenos. Los buenos. Pues que te digo que no va solo en función de su capacidad musical. Vale. O sea, hay todo un envoltorio. Bueno, te quería preguntar también cómo funciona entonces el circuito actual en Madrid, este sitio por ejemplo, la Coquette, ¿cómo funciona? Para que tú vayas ahí, ¿cuánto se suele ganar? ¿Cómo va? No tienes por qué responder a eso, pero... No, bueno,
son locales que empiezan presentando música y que terminan por tener una reputación. Siempre hay una persona responsable que es el que contrata y hay que saberse ganar el puesto, el sitio y demostrar que interesas y que tienes un público que va a venir a verte. Puedes ir una primera vez, tener una mala actuación, haber llegado tarde, haberte bebido el bar, es lo que digo, Claro. no haber estado muy a la altura y luego que te extrañe que ese ya no vuelva a darte. Claro. Entonces, si entras con buen pie, haces buenas actuaciones. Entonces, bueno, pues empiezas a entrar en ese local como en otros 20, en las que hay una persona responsable, en la que hay que insistir muchas veces Sí. para poder llegar, porque hay competencia, hay muchos grupos que quieren tocar, y entonces no tiene mucho secreto. Lo único que hay es que convencer en el escenario. Sí. No es, mira que le caigo bien, ven, tal. A lo mejor es un paquete como grupo. Y el tío, pues que le caes bien, pero y una vez te va a dejar que vayas. Pero si no le ha gustado, o la gente le dice, oye, estos, Sí. pues no. Así que secreto no tiene ninguno. No hay por medio una agencia de management que te hace pasar no sé qué filtro de... No, eres tú un poco el que hablas y... Y bueno, lo estábamos hablando también un poco con otros músicos y uno de ellos hacía un poco de autocrítica en el sector musical, hablaba de una falta de sindicación del sector. ¿Estás de acuerdo con Bueno, eso? lo que pasa es que eso se ha intentado, es muy difícil, es complicado porque hay muchos perfiles diferentes. Sí. No es como una actividad cualquiera, qué sé yo, pilotos de Sí. conductores de línea de, Claro, de, claro. de taxi. No es igual porque ahí está más definido Sí. el modelo. Pero hay gente que trabaja con grandes empresas de management y están bajo un control de contratos y demás, y otros pues que son un poco más se contratan ellos autogestionariamente y por tanto bueno, aparte luego tenemos el otro dato que es determinante. Si estamos hablando de cantidades grandes donde sí se puede pagar un manager y se puede, pues sí le puede interesar estar en un régimen, pero gente que va a tocar por 2 duros, Sí. como quien dice, es imposible pretender reglamentar eso porque Sí. no tiene un alcance económico. Bueno, Significativo. yo realmente no sé si es imposible reglamentarlo, pero lo que creo que para muchísima gente sería positivo, porque estábamos hablando de que con otra gente que se ven forzados para declarar ese dinero que muchas veces se gana en los sitios, a declararse autónomo. Y eso es una ruina económicamente para muchísima gente y por lo tanto se ven como forzados mucha gente a una especie de ilegalidad, a una especie de sitio ahí que realmente no tendría por qué ser, porque sois vosotros los que hacéis un espectáculo y los que nos brindáis al público alegría. Sí, pero efectivamente. Pero el dato del nivel económico es determinante para que alguien tome interés en que defendieran sus derechos en cuanto a contratación y demás, porque si tú estás cobrando un mínimo a un local que tiene poco ingreso también y tú intentas reglamentar eso demasiado, al final casi va a ser imposible hacerlo, porque eso contrae gastos. Sí. Pero por Eso ejemplo, hay que tenerlo. el dueño o el hijo del dueño de la bodega del Águila nos decía que ellos han tenido muchos problemas con las licencias de los sitios, que para un bar como es ese
para tener música tiene que tener una especie de licencia de restaurante en la que 3 músicos pueden amenizar la velada. Sí, correcto. Pero no hay una licencia concreta Sí. de bar de música. O sea, tienes que ser ya sala de espectáculos o Sí. otra cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de reglamentaciones que favorezcan a los bares y a lo mejor podría también hacerse reglamentaciones para los músicos, ¿no crees que favorecería que, Sí. que eso se fuera Sí, para pero adelante? eso en un mundo perfecto. Pero luego llega la realidad y es que no te la dan. Entonces, ¿qué pasa? Llega el momento de comer y hay que salir a cazar. Esperando a la licencia que te llegará algún día. ¿Y por qué crees que no la dan? ¿Por qué crees que no se...? No me preguntes mucho porque lo digo por el micro. Puedes decirlo si quieres. Tiene que ver con los huevos. ¿Por qué presiones? No, porque los ruidos, porque tal, porque... No interesa. Porque no interesa, porque no sacan una... No. Es una música... Entonces, efectivamente, tú vas llevando la cosa a un callejón en la que casi no vamos a poder salir. Y es eso. Eso sería estupendo, todo lo que tú dices. Pero eso sería estupendo no en esta situación. En otras sí, pero en esta no. En esta no, ¿por qué? Primero, las cuantías no llegan. Segundo, licencias, no las dan. Tercero, habría que reglamentarlo todo y eso contrae una serie de gastos importantes. Y sigo. Pero es que es una serie de gastos que a lo mejor el Estado o las instituciones sí que deberían de asumir, porque al final es cultura y la cultura es nuestra y la cultura es de todos. Me encanta lo que dices. Y sin embargo, no pasa, Te ¿no? vas a responder tú solo. No pasa. Entonces, ¿tú crees que la flexibilidad le favorece al mundo de la música en directo? La flexibilidad. Sí, la flexibilidad, la libertad para poder... Gestionarlo Hombre, todo, no, vamos a ver. Estamos hablando de a un nivel muy bajo. A un nivel de Sí. Si estamos hablando de un festival donde hay 5.000 Sí, me personas, refiero a... No, lo que estamos son los hablando bares, a nivel bajo. Nos circunscribimos Bajo. siempre a ese nivel. estamos hablando de un circuito que realmente no genera millones. Entonces, bueno, pues estamos hablando de ese. Ahora, otros niveles, bueno, pues sí, porque sí, ya por eso cuando son festivales hay contratos y hay una serie de cosas que se formalizan, eso sí. Ahora, en las actividades menores, pues bueno, si hubiera que reglamentar y demás, muchos de estos que son grandes aficionados y se animan a hacer eso, no lo harían. ¿Por qué? Porque prácticamente dices, no me interesa. Es que es tal cual como te lo cuento. Bien. O sea, la realidad se impone sola. Sí, no. Es que no hay que darle mucha vuelta. Entonces, esa es un poco lo que ha pasado y lo que... Ahora que me dices que damos el salto a otro territorio, con grandes proyecciones, grandes sellos de disco poniendo dinero, oficinas de manager... Claro, ya. Bueno, y estamos hablando de un nivel de otro perfil económico. A ese nivel la música genera muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Festivales, radios, derechos de autor, lo que sale por la radio, lo que sale por la televisión, composiciones. Sí. Ahora, en otro circuito no. ¿En qué sitios tocas ahora mismo? Pues yo toco en todo tipo de locales, desde pizzerías de barrio a grandes festivales en los Estados Unidos y México. Se ha creído que la Jam estaba ya, no venía a la Jam, porque yo ahora tengo una Jam sesión. Y habrá dicho, hostias, aquí no hay nadie. Que se espere un poquito. Bueno, ¿en qué sitios tocas esto es en actualmente? serio, en serio. Qué buena pregunta, pero es de difícil respuesta. Yo toco, mira, en un puesto de castañas de la calle, que me pongan una esquina y me paguen, yo toco ahí.
Y luego, si me dices, al día siguiente, sin complejo, además, es algo que lo he hecho desde el principio, y a muchos les ha chocado. Yo he podido llegar directamente, como años atrás, que salía en Facebook y se podía ver todo el mundo que acababa de llegar de un festival de Estados Unidos. El Creekside Blues Festival. From Madrid to Spain, Tonky de la Peña, guitar player from Madrid, y 2 días después llegar, oye, ya 2 mensajes, has estado en Estados Unidos, ¿no? Qué cabrón, y oye, cuéntanos y tal. Y ese día estaba anunciado en un bar de barrio. De por aquí, vaya, sí. De por aquí. Y últimamente Y lo vas tengo a... clarísimo, no se me caen los anillos. O sea, que no tienes ningún reparo en tocar No donde tengo sea. ningún reparo en eso, ni tampoco el mantener yo que estaba haciendo algo grande y ahora yo no voy a tocar aquí. No, sí voy a tocar aquí. ¿Por qué? Porque para mí es absolutamente necesario, es compulsivo, la necesidad de salir al escenario. Me da lo mismo un bar de barrio que un festival grande. Entonces, no tengo ningún reparo. Y por eso, que ¿dónde toco? Te lo digo, en el rango más grande de locales. A las chabolas bajé, a los palacios subí, y en todas partes dejé grato recuerdo de mí. Decía un tío. Sí, tío. Era un tío que sabía moverse en todo el ámbito social, desde la gente más pobre y desheredada a los grandes nobles. Sí. Y esto es una broma, pero esto viene a querer decirte que yo me encuentro igual de a gusto en un bar de barrio que en un festival internacional. Sí. Créeme. ¿Qué echas? Nos metemos un pelín en pandemia. ¿Qué echas? O sea, ¿crees que ha cambiado mucho la situación post pandemia? No en lo social general, no en la forma de relacionarnos, sino en el ámbito musical. En el ámbito musical, bueno, hay una lentitud en retomar la fiesta, porque todo lo que está en torno a la música y a las actuaciones en directo está relacionado con la alegría de vivirla, de salir a pasarlo bien. Es algo como que está unido al 100%. Y esa especie de resaca que todo el mundo tiene de haberlo pasado mal, de haber estado aislado, todavía vuela encima de nosotros. Aunque efectivamente todo indica que vamos dejándolo atrás, pero hay una resaca grande. ¿En qué noto que hay una diferencia? Pues en que hay una especie de distanciamiento mayor, físico, y que es muy feo ver a un tío que salga a cantar con bozal, porque es algo que a mí eso me lo cuentan hace 3 años y me parto. ¿Cómo que vas a salir a tocar la batería? Y entonces, todo eso afecta al estado de ánimo. Somos sensibles, no somos... cualquier cosa vale. Bueno, sí, bastante aguantamos. Pero todo eso noto que hay una actitud más lenta. Hay un temor siempre al avance y retroceso de la situación. Los locales van con lentitud, con temor. El aforo ha descendido. Sí. El ingreso en la caja ha descendido. Sí. Y el ingreso en el bolsillo de los músicos también, por consecuencia directa. Y... Lo entendería un niño. No, claro. Está clarísimo. Si el local produce menos, va a pagar menos. Pero el músico, contento por, a pesar de la situación, le llamen y pueda tocar, acepta, y digamos la inmensa mayoría, a no ser que te condenes tú mismo en por querer mantener una situación prepandémica, no aceptes las condiciones actuales. Entonces, Sí. bueno, pues eso sería estamos en un punto de...
¿Has recibido durante ese tiempo algún tipo de ayuda por parte del Estado? No sé si estás... No. No he querido pedir mucho. Yo esto ni siquiera lo quiero. Eso porque no voy a criticar mucho y voy a esto ni me lo pongáis. Vale. Porque no es estuve a punto, estuve gestionando y todo eran trabas, todo eran golpes, todo eran Sí. allá y bueno, y tuve 2-3 días que Sí, y más allá de O sea, eso, más allá de lo que son... un momento. O sea, realmente el episodio a nosotros nos interesa también mucho la denuncia social que podemos hacer para cambiar las cosas. No sé si a lo mejor rebajado podrías describir por qué esta fue tan malo. No. Si no pasa nada, seguimos no adelante. pasa nada, yo prefiero que omitáis, pero eso no en mi caso porque no había producido una cantidad representativa como para poder argumentar una ayuda, porque todo lo que yo podía juntar con facturas y con Sí. no llegaba a una cantidad. ¿Cuáles son los requisitos para pedir esa ayuda exactamente? Si no es demasiado... No sé ahora mismo decirte porque me lo estuvo moviendo una oficina de contratación. Tenías que reunir el poder demostrar unas cantidades Sí. anteriores en las que tú hubieras pagado, por supuesto, la contribución de eso. Sí, los impuestos. Y eso es. Y una vez hechos esos requisitos, tendrías que demostrar que eso ha sido durante un tiempo que yo no podía demostrar y porque bueno, pues por lo que sea no estaban en mi poder todas las facturas de festivales, de cosas que trabas y así te lo van a contar la mayoría. Sí, eso es lo que estamos encontrando. Nos interesa también saber si has tenido alguna fuente de ingresos durante el periodo de pandemia, todo el tiempo en el que estuvieron los bares cerrados. Bueno, sí, alguna clases, por supuesto. Y la verdad que viviendo muy en modo súper económico, podíamos hacer alguna actuación informal en sitios al aire libre, como eran casas rurales, en los jardines en los que, a pesar de las restricciones, fuera posible por estar en el exterior. Y así es como fui tirando todo lo que hubo del 20. Algún festival que sí estaba ya organizado, reglamentado y todo con su contratación oficial, que pudo darme un balón de oxígeno para los gastos, como quien dice. Y así fui tirando, Pero principalmente, bueno, pues hubo mucha gente que me pidió clases. Sí. Porque hay mucho chico joven que me va siguiendo de siempre. Oye, mira, tal, eso. Ahora que tienes más tiempo, quizás. Y así he ido un poco minimizando la adversidad económica. Sí. Te puedo contar. Nos encontramos que muchísima gente pues denuncia la situación precaria de muchísimos músicos y que se ven forzados a tener varios trabajos o a hacer varias cosas, y también nos encontramos pues que la pandemia pues fue excesivamente, o sea, muy duro con este sector por esto. Pero yo te quería preguntar, ¿es la pandemia un punto determinante para la precariedad o es solamente la gota que colma el vaso? Bueno, digamos que sí, la pandemia lo que ha hecho es agudizar un poco
no, ha sido la que ha agudizado realmente esa situación. Sí. Porque en una situación normal siempre hay un medio de tener actividad musical, aunque no sea lo que te permita al 100% vivir de ello. Pero es un complemento que puede servir a gente que tiene a lo mejor un medio empleo o tiene otro medio de ingresos y tal. Y entonces sí, puede ser un complemento importante económico. No te digo que hay gente que sí ha funcionado exclusivamente de eso, pero antes de la pandemia sí había una salida. Una actividad enorme musical, sí, que sí permitía que hubiera economías modestas. Sí. Cuidado. Nada que fuera una cosa de decir, fíjate la pasta que gana tocando, pues va a ser que no. Es que cualquier músico acompañante de estrellas, qué sé yo, me da lo mismo. Chenoa, sí. Bisbal, el otro, el Melendi, el cualquiera, esos sí, porque esos tienen un programa que van aquí, luego van a Puerto Rico, tocan en tal, van a Colombia, hacen un festival en Miami, yo que sé, lo que sea, y eso es toca un manager. Entonces ese músico que está con ellos sí, porque ese es el engranaje del que hablábamos antes. Ese sí está generando y tal. Ahora, músicos de pequeños locales con músicas alternativas o músicas minoritarias y demás, realmente te digo, muy pocos pueden presumir de eso. Pero es precisamente a los pequeños locales a los que podemos ir el común de los mortales y los que al final hacen la cultura nuestra. Te diría que sí, te diría que es que ese pequeño local de barrio hace una función más importante que una farmacia de guardia o que un gabinete psicológico, porque es que esos son los que les dan vida a los locales y a los... Sería una masa de cemento las ciudades sin eso. Entonces eso tendría que estar visto como todo un lugar de esparcimiento que tiene un efecto social importantísimo. Claro, son las ventanas que tiene la gente de a pie para... Exacto, y sin grandes desembolsos, que se supone que hay estratos sociales que no se podrían permitir. Claro. Poder entrar a un pequeño local donde se produzca actividad musical, que es arte, definitivamente, por una pequeña consumición. Sí. Entonces, sí es verdad que en este sentido yo siempre lo he defendido y lo he dicho. Eso mismo que tú ahora comentabas. Es que a mí me cuesta mucho entender por qué no se saca adelante, pero me gustaría saber qué cambiarías tú, qué es lo que cambiarías. No sale adelante pues porque, a ver, como son pequeñas cositas que no producen una gran... un gran seguimiento, un gran resultado económico, ni hay un gran bocado donde morder. Pues no llama la atención porque realmente donde se movieran cantidades importantes de dinero ya estaríamos que ahí sí que habría una forma de reglamentar y de poner y le sacarían un partido a eso y bastante los agobian y los apretan a todos los niveles. Es que parece que les ponen palos en la rueda. Trabas. Completamente. De hecho, sí. No sé por qué no les produce unos grandes beneficios y no tienen interés en ello. Parece que la clase más humilde se lo pase bien no es beneficioso para el capitalismo. No es beneficioso. No hay tajada. Es tal cual. Sí. Ahora, sí, en los grandes espectáculos, donde están todos
proyectado por los medios y en los grandes, ahí sí se produce, bueno, y eso sí lo cuidan, si lo producen, si lo sacan, no notas que lo potencian, festival de tal, Sí, la eso canción, la Sí. voz, esos programas de, porque ahí sí Sí, entra, eso sí entra en el engranaje. Eso sí que es la cultura que les interesa. Eso entra en el engranaje y ahí eso es manejable por nosotros. Ahora, los pequeños francotiradores que son, no, estamos listos. Sí, parece que se les persigue. Bueno, yo tengo un par de preguntas para terminar, pero... No, se me habían unas así preguntas que me han ido surgiendo a lo largo de la entrevista. También te quería preguntar si tú crees que al entrar en ese engranaje, a lo mejor a nivel musical, lo que es el blues perdería esa autenticidad No que lo has dudes. reivindicada al principio. Ya lo he dicho siempre. Lo he dicho siempre. En el momento en que metieran mano ahí para manipularlo en cuanto a industria, que sus raíces populares, porque cuando un bluesman negro americano quería tocar y tenía deseos de ir a un local donde la gente bailaba y le venía y tómate un whisky, él no quería ser una estrella. Si eso era antes de que las grandes compañías ya se hubieran inventado, él estaba antes. Las compañías llegaron después y luego empezaron a reglamentarlo todo. Ya el artista tenía que entrar a la compañía. No, esto era así. Las compañías, los sellos empezaban a eso, pero los artistas ya estaban en el circuito, ya estaban tocando. Y ellos no querían ser Elvis. Eso empezó con Elvis. O bluesmen negros. Ellos no sabían nada. Ellos grababan un disco en los años 20 y 30 por una botella de whisky. Y estaban inventando la música moderna, pero no pretendían ser famosos y ellos ni se lo creían que les iban a dar una botella de whisky por... ¿En serio? O sea, wow. Y eran luego las canciones que los Rolling Stones cogieron 30 años después, o, ¿sabes? Sí, Y decías, hostias, bueno, entonces, ese espíritu que tiene el blues es un poco el que no le ha dejado doblegarse, y si eso, que ha pasado un poco, porque ha habido sellos americanos que han querido manejar el blues y producirlo y hacerlo muchísimo más. Hay uno que es muy representativo, se llama Alligator Records. Alligator Records empezó en los 70, finalísimos 70, primeros 80. Y empezó a producir los discos con más bailones, con una nueva sonoridad, y los bluesmen se empezaban a vender un poco en su estilo para que radiofónicamente sonara bien, porque ellos lo que querían es que había un estándar, era un modelo de sonido que lo querían incorporar del rock al blues para que entrara y en los coches sonara de una forma, porque hay ciertas grabaciones que se pierden un poco en su... no es el sonido que ya te engancha a primera. Entonces los productores querían hacer eso. Ya lo intentaron, hubo eso, pero luego mucha gente reculó y ya empezó a decir que aquello estaba desvirtuándose y tal. Y los seguidores más serios de todo esto empezaron a criticarlo y no pudieron. Así que hubiera cambiado mucho. De hecho, hay discos que son de artistas que a mí me gustaban, y ese tipo de disco los he... O sea, eso es el producto de eso de lo que tú hablas. Sí. Ese intento. A nosotros se nos ha quedado una pregunta un poco en el tintero de antes, así que la quería rescatar, sobre personalmente, en lo personal, ¿cómo te ha afectado la situación en pandemia y las dificultades? Y te quería preguntar también si estás cansado. Hoy sí, porque no he dormido. Pero yo me pregunto, después de 40 años de músico, empecé antes de 20, tengo más de 60. ¿Cómo me puede gustar tanto esto? No estoy cansado. Solo el acto de enchufar el instrumento me produce una corriente interna de necesidad y de pasión por expresarme. Cansado no estoy para nada.
me encanta tocar, incluso hago cosas que hoy gente le llama la atención con la edad que tengo, de meter 2 y 3 amplificadores en un coche para llevar a otro tío porque le voy a invitar a tocar y se lo quiero poner fácil porque él no va a ir en coche y tal, y ese, cuando la inmensa mayoría de la gente, no, yo es que eso, no, yo, con lo que pesa, no, me ves a mí. Sí, no, sí, ya te vimos el otro día con los propios ojos cuando es saliste verdad, de la coqueta. es verdad, sois testigos. Oye, no mejor, te juro que estaba hablando sin acordarme de mí. Me alegro mucho porque ahora tiene todavía un peso más fehaciente. Sí. En este caso. ¿Cansado? No, yo no estoy cansado, yo no estoy para nada cansado. De hecho, dentro de la amargura de haber pasado estos 2 años tan feos, lo que estoy es casi contento, comparando que es una basura a la época vivida por mí, 80-90, donde todo era una fiesta y yo tocaba 35 noches al mes, ganando más que ahora. Sí. No ha conseguido quitarme el espíritu de alegría y de comunicarme con la música que... Sí. Así que en este aspecto os puedo decir que yo mismo no sé dónde saco la fuerza y las ganas, pero vamos, es algo mágico que no sé muy bien cómo explicarlo. Es algo, tiene algo de alimento espiritual, o llámalo como sea, ¿no? Uh-huh. Intelectualmente te una vocación, te reconforta y te produce una energía que te retroalimenta, que tú mismo piensas en que vas a tocar, y ese tema nuevo que tienes en la cabeza pues lo voy a tocar esta noche, pues, y es algo que es fabuloso, y no estoy nada cansado en este aspecto. Tengo la misma ilusión que yo. Ha habido gente que me ha preguntado, tío, con la de años que llevas, ¿no? En serio, ¿no te hartas? ¿Ya no querrías? No, que va. Tengo ahí un montón de temas nuevos que voy a sacar y ahora voy a ir a sitios donde no había tocado antes. De hecho, ya os estoy contando que me quieren sacar para afuera ahora otra vez. Hablaban para julio en Múnich con unos músicos alemanes. Ya estuvimos el año pasado. Sí. Estuvimos el año pasado. Me llevé a mi hijo, que es este que lo habéis reconocido, ¿no? Sí. Que es, con un músico alemán, batería y un organista, los dos alemanes muy buenos. Hicimos unas actuaciones allí y todo eso, estoy muy ilusionado, pero por otra parte estoy un poco pues con menos confianza de todo eso, por todo lo que ha pasado. Primero, sí, porque las restricciones, yo no sé, se habla que lo van a terminar quitando todo porque eso es insostenible. Sí, no tiene tanto sentido. Eso nada, eso va a tirar para atrás, y de hecho están reculando en muchos países ya. Pero hasta que eso no pase, yo no voy a hacer nada. Y mira que es perderse cosas muy buenas que están muy bien pagadas. En Hamburgo, en Múnich, en Italia, en el Véneto, en Milano, y cosas, sitios que hasta que no se clarifique, no. Eso es un poco lo único que te puedo decir como argumento de todo eso que me estás hablando de por la pandemia, en qué forma me afecta. Entonces, sí, en ese sentido te digo, un poco de inseguridad, temor, llámalo así, pero en cuanto a ilusión para proyectarme como músico y demás, ¡guau! Pues no te la han conseguido quitar, ¿no? No. Es más, de hecho, no sé por qué, ser músico también y ser músico de este circuito, que es un poco autogestionario, llámalo de valientes, gente que sí, se busca la vida un poco duramente, pues lo que me ha aprendido en tantos años es que de la adversidad saco energía. No sé cómo es, porque hay gente que se hunde muy fácilmente.
Yo para hundirme ya tiene que ser algo muy... tiene que ser ya muy fuerte, muy que se ponga en contra, algo que te deprima, sí, porque puede pasar, ¿no? Son situaciones las que te lo ponen difícil y todo es complicado. Y dices, bueno, pues... Pero así muchas las dejo pasar y de eso hago fuerza para continuar. Sí. Y ya para terminar, no sé si tú tienes algo más, yo te quería preguntar un poco sobre la situación de los bares y lo que estábamos hablando antes, toda esta precariedad y todos estos palos en la rueda. Te quería preguntar si ves una luz al final del túnel para esa situación en concreto. A ver, la gente vive de pequeñas cosas como salir, quedar con sus amigos, ver a un pequeño espectáculo en un local que les pueda quedar cómodo o les sea económicamente posible. Entonces, eso siempre estará ahí. La música, no importa lo que se invente, no va a morir, porque es algo que es ancestral, es algo que viene, es antropológico del humano. Sí. Como decía Claude Lévi-Strauss, que era un antropólogo francés, sí, que la música era el invento ancestral de los humanos. Siempre es más primitivo, cualquier cosa. Y sociedades que no estaban aparentemente unidas por la comunicación, se habían separado de siglos A. Pues ya sabemos que todos venimos del mismo, pero sí, había pasado entre los nativos americanos y las tribus africanas, hostia, mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. Ya la apariencia había cambiado los colores y tal, pero hacían lo mismo. Los chamanes nativos americanos, los aztecas, los sios, todos siempre acompañado de música, el curandero, siempre tenían música. ¿Por qué cánticos iban? Los africanos poniéndote humo, bailando delante de ti. Ostras, qué casualidad, sí, a lo mejor qué casualidad. Si eso ya venía en un código genético, que aunque se hubieran separado por siglos, miles de siglos, producían lo mismo. Lo mismo que fueran aborígenes australianos, que indochinos, que todos tenían ese código que venía de la música. Entonces, eso no va a morir nunca. Entonces, ¿qué futuro, qué tal? Por supuesto que eso va a estar siempre. Eso siempre va a estar. Y ¿qué más te iba a decir? Que eso no pasará nunca de moda, y eso, ¿qué futuro le veo? Pues que seguirá y que seguirá, porque ya se puede inventar la maquinita, las diversiones que tú quieras y tal. Tú vas por la calle, ves a un africano con una conga y dices, joder, ya más minimalismo que eso, ya con las manos, ya ni conga, ya en la mano, y cantando y haciendo un ritmo en la y menos que ella, que no tenga piernas, y te vas a parar y le vas a echar una moneda. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que eso jamás pasará, nunca. ¿Por qué? Porque es algo que tiene magia, es antropológico, está unido al humano. Te guste o no te gusta el estilo, incluso puedes no entender de esa música, pero hay algo que esa gente que, no, yo no entiendo de pintura, pero te está gustando, entonces tendrás un tipo de sensibilidad. No tienes que saber quiénes son los impresionistas, pero ¿te gusta? Sí, bueno, pues ya está, ya te ha llegado. ¿No te gusta? No, pues por lo que sea, tu estética, no. Es claro, la gente, no, es que yo ese estilo de música no lo entiendo. ¿Cómo que si no hay nada que entender? Es como de cocina. Bueno, yo es que de cocina no entiendo. Tonto. ¿Te gusta ese arroz que han hecho, estilo malayo? Qué bueno está. Pues entonces, ¿qué tienes tú que entender de cocina? Bueno, pues ya está, lo mismo. Nunca pasará de moda. Siempre estará ahí. Entonces, el futuro, bueno,
te digo, a tu respuesta, siempre estarán. Los locales y de una forma, de otra, se irán, vendrán, te digo, cualquiera que aparezca por allí está tomando una cerveza dentro de 100 años y va con una guitarra y se pone en una esquina y estás hablando y de repente empieza a cantar y a tocar bien. ¿Tú vas a decir que eso no va a atraer tu atención? Poca sensibilidad creo que habría ya entonces en el humano. Así que mensaje positivo. ¿Algún otro mensaje antes de que nos vayamos? Bueno, no sé qué decirte, pues simplemente que a esperas de que la fiesta vuelva y que realmente todo está ya tan reglamentado y tan eso, que cualquier pequeña actividad se convierte en un inconveniente a todos los niveles. Es un poco lo único que yo veo que puede parar eso. Ahora, el espíritu de la gente y las ganas de pasarlo bien y de que la música se produzca, yo creo que siempre estarán. Pues muy bien, pues con esto terminamos. Bueno, Ha sido... ahí tenéis ya para componer una ensalada, ¿no? Tenemos para sacar algo bonito.